noches con todos, muchachos. Los saluda el ingeniero Alessandro Bautista Treviño. En el seminario del día de hoy vamos a ver, como dice Eric, cómo realizar un ahorrador de energía empleando un banco de condensadores. Primero que nada, hay que repasar lo que es este concepto aquí, que es el triángulo de potencias. Básicamente, este triángulo que ven en pantalla es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia y su estrecha relación con los restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico, que por si lo desconocían, les comento que existen tres tipos de potencia. Están indicadas aquí con la letra S, la letra P y la letra Q. S de color negro, P de color celeste y Q de color rojo. Y el ángulo que se encuentra entre S y la P se denomina factor de potencia o coseno de phi. ¿Ok? Miren aquí, el valor de S, o bueno, ¿S qué significa? Este simboliza a la potencia aparente, cuya unidad de medida vienen a ser los kilovolt-ampere. Kilovolt-ampere. La P significa potencia activa. Unidad de medida, kilowatts o kilovatios. Y la Q simboliza a la potencia reactiva. Unidad, kilovolt-ampere reactivo. Estas son las tres unidades. Podemos decir que la potencia aparente es la potencia total de la instalación, la potencia total del circuito. La potencia activa es la potencia utilizada durante todo el proceso de funcionamiento del circuito. Y la potencia reactiva es la que cumple una función y después ya deja de ser útil. Entonces le denominan algunos la potencia desperdiciada. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de potencia. Potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva. Activa la que se utiliza, reactiva la que se desperdicia. Y el ángulo que se encuentra entre la aparente y la activa vendría a ser el factor de potencia. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de carga. Una carga es cualquier dispositivo que absorbe energía. En un sistema eléctrico, estrictamente o eléctricamente, existen tres tipos de carga. Tenemos cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas, representadas con las letras R, L y C. De repente han escuchado alguna vez circuitos RL, circuitos LC, circuitos RLC. Están relacionados a los tipos de carga. Entonces, las cargas resistivas se pueden representar, por ejemplo, en aparatos como este foco de aquí, este bombillo de aquí. Este bombillo es una carga resistiva, ya que básicamente su funcionamiento se limita a que cuando recibe energía eléctrica, produce calor, y ese calor a su vez también produce lo que es ese efecto de iluminación. Esto es una carga resistiva. Otro tipo de ejemplo puede ser de repente las resistencias eléctricas de esas duchas, las rapiduchas que le dicen, duchas eléctricas, también cargas resistivas. En cargas inductivas tenemos, por ejemplo, los elementos más comunes, como es el caso de los motores, cargas inductivas. En este caso, en las inductivas, convierten ese tipo de carga, ese tipo de potencia, lo convierten en un trabajo que puede ser mecánico o de otro tipo, pero lo convierten en trabajo básicamente. La resistiva convertida en calor e iluminación, la inductiva en trabajo, en fuerza. Por otro lado, la capacitiva vendría a ser empleando, por ejemplo, condensadores. En este caso, la capacitiva tiene, digamos que la característica de generar potencia o en este caso cargas inductivas. La resistiva consume básicamente potencia activa, ¿ok? La resistiva consume potencia activa. La inductiva consume potencia activa y potencia reactiva. Y por otro lado, la capacitiva, ¿qué es lo que hace? Ella no consume ni activa ni activa ni reactiva, sino que lo que hace es producir reactiva. Es por eso que de repente alguna vez has escuchado algo, al menos un concepto básico de bancos condensadores, y te han dicho, te han comentado que la función de un banco de condensadores es producir potencia reactiva. Entonces, es porque los condensadores absorben energía y entregan potencia reactiva. Así es como básicamente funcionan los tipos de carga. Ahora, justo llegando a ese tema, ¿qué son los bancos de condensadores? Son equipos que regularmente se instalan en sistemas eléctricos, tanto en baja como en mediana y alta tensión,
ya que son de utilidad para corregir el factor de potencia y evitar penalizaciones en la empresa suministradora que los impone. Muchas veces, y en muchos países también, cuando tú tienes un mal factor de potencia, a ver, mal factor de potencia se diría que es desde 0,6 hacia abajo, de 0,7 hacia abajo. Un buen factor de potencia es de 0,8 hacia arriba, y el valor máximo vendría a ser el número 1. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un mal factor de potencia, digamos que la empresa en la que laboras tiene un factor de potencia total de 0,6, está muy malo. Entonces, la empresa que suministra electricidad a esa empresa terminaría poniendo una multa. Pero cuando uno instala un banco de condensadores, ¿qué es lo que hace? Puede corregir el factor de potencia y de esta manera también evitar ese tipo de multas. Y en algunos lugares, incluso, si tienes un buen factor de potencia, te dan una bonificación. Aquí en pantalla vemos, por ejemplo, la instalación de un banco de condensadores. Tenemos en la parte de aquí lo que vendría a ser tableros CCM, Centro de Control de Motores. Tableros encargados de controlar, como su nombre lo dice, a motores eléctricos. Los motores consumían potencia, les había dicho, potencia reactiva, ¿sí o no? Entonces, ponemos también al costado, tenemos lo que es un banco de condensadores, que se encarga de ¿qué? De proporcionar esa potencia reactiva que requieren sus motores. Ahora te muestro un ejemplo de un sistema el cual no tiene banco de condensadores. Como pueden ver en pantalla, justo en la parte de abajo, el interruptor que conecta al banco de condensadores se encuentra desconectado. Por lo tanto, no está funcionando dicho banco. Entonces, ¿qué pasa en este sistema de aquí? Existe un consumo alto de kilovolt-ampere, que era esto, de potencia reactiva. La potencia también reactiva es superior a la potencia activa, por lo tanto se desperdicia más potencia de la que se utiliza. Aquí, por ejemplo, es el caso de un transformador. Mira, me dice que la potencia, en este caso vendría a ser 500 kilovatios, potencia activa. El factor de potencia es 0,75. No está tan mal, pero igual podría ser mejor. Ahora me dice que para poder suministrar los 500 kilovatios, con ese factor de potencia, el transformador debe suministrar una potencia bastante alta, que vendría a ser equivalente a 666 kilovolt ampere. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Mira, el transformador es de 500 kilovatios y para que me entregue lo que yo necesito, tengo que comprar un transformador mucho más grande. Mi necesidad es 500 kilovatios, pero el transformador tiene que entregarme mucho más de esto, debido al factor de potencia. Ahora, este sistema de aquí va a trabajar con una sobrecarga de más o menos 5,7%. Y las pérdidas de los conductores, en este caso, en pérdidas de potencia, la potencia que va a pasar, que debido también al mal factor de potencia, esa energía va a terminar convirtiéndose en calor y va a ser desperdiciada. Va a ser equivalente a 2,9 kilovatios. ¿Ves? Tenemos pérdida. Habrá un consumo por pérdidas mayores en instalación. Ahora, en el caso del interruptor general de protección, para este sistema de aquí, va a ser de más o menos 962 amperios, bastante alto. Y la energía reactiva que atraviesa este circuito viene desde la instalación hasta el receptor. ¿Te das cuenta? Es un tramo largo. En ese tramo, como te decía, se va perdiendo potencia. Esa potencia se va convirtiendo en calor y se desperdicia al final, desaparece, no cumple su función. Y aquí, por ejemplo, existe un recargo por la potencia reactiva, como te había comentado. Por un mal factor de potencia, te pueden poner una multa. El recargo aquí es de más o menos 9,3%. ¿Ves? Este sistema tiene bastantes errores. Ahora te muestro un sistema el cual ya funciona con condensadores. Mira, en la parte de aquí ahora tienes lo siguiente. El consumo de kilovolt ampere reactivo se vuelve cero. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú tienes un banco de condensadores, tú produces energía reactiva. Cuando tú no lo tienes, quien te entrega la energía reactiva, la potencia reactiva, es la empresa que te suministra electricidad. Esa empresa te entrega la potencia reactiva. Sin embargo, ellos te cobran también por eso, y a pesar de ello también es malo para tus equipos. Sin embargo, si tú empleas un banco de condensadores, esa energía, esa potencia reactiva no te la da la empresa, te la entrega el banco de condensadores. Ahí vas teniendo un ahorro. Ahora, la potencia de kilovolt
amper se ajusta a la demanda de kilovatios. La potencia aparente se ajusta a la demanda de potencia utilizada. Acá, mira, la potencia de trabajo del transformador tiene un factor de potencia ahora de 1. Antes era de 0,75. Ahora es un factor de potencia de 1. Y ves que en este caso, si antes para este transformador de aquí, perdón, para esta carga de aquí, esta cantidad de potencia, para que te suministre 500 kilovatios, tienes que comprar un transformador de 666 kilovolamper. Aquí para que te suministre 500 kilovatios, te compras un transformador de 500 kilovatios también. Perdón, 500 volamper. ¿Ves? Entonces, al ser de menor capacidad que el anterior, tienes también un ahorro económico en esta parte. Ahora, ya no tienes una pérdida de potencia, ahora tienes una reserva de potencia también, de 130 kilovolamper. Las pérdidas en los conductores, en este caso, se reducen, ahora son mucho menores. Habrá una reducción más o menos en porcentaje de menos 30%. Ahora mira, date cuenta, en el interruptor general que ponemos para proteger estos dispositivos, ¿de qué cantidad va a ser? ¿De qué cantidad de corriente? 721 amperios. ¿Y el anterior de cuánto era? De 962 amperios. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia entre estos dos valores. Y ahora ya no tienes, digamos que una multa. Ahora tienes una bonificación del 4% en tu recibo de electricidad. ¿Te das cuenta de cómo es que este sistema conocido como banco de condensadores sí produce y sí provoca un ahorro de potencia, un ahorro de energía? Es por eso que decidimos poner este seminario de esa manera. Cómo diseñar un ahorrador de energía empleando bancos de condensadores, porque te puedes percatar de que estamos ahorrando potencia reactiva, estamos ahorrando corriente, estamos ahorrando potencia activa con este sistema de aquí. Perfecto. Entonces, mira, en la demostración tenemos lo siguiente. Ya habíamos visto el triángulo de potencias. Aquí te lo presento de otra forma. Tenemos aquí la potencia activa, que vendría a ser la letra P, como ya habíamos visto. La S corresponde a la potencia aparente, la Q a la potencia reactiva. Entonces me dice, por ejemplo, esta P acá es solamente potencia activa. Esa potencia activa, esa potencia utilizada no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma. Ojo aquí. Aquí la potencia aparente, ese número 1 vendría a ser la potencia antes de instalar el banco de condensadores. Y si te percatas, entre S y P está esta raya roja de aquí, que vendría a ser la potencia reactiva. Y te das cuenta que la longitud es bastante grande. Por lo tanto, la potencia reactiva también va a ser bastante elevada. Ahora, esta S de aquí que se encuentra en el medio vendría a ser la potencia aparente una vez que instalamos el banco de condensadores. Y como te percatas, ahora este nuevo valor de Q vendría a ser la potencia reactiva. Se disminuye bastante. La potencia que estaba aquí en este principio, mira, fíjate, esta raya roja de aquí se redujo, ¿sí o no? Vemos aquí una flecha que indica hacia la parte de arriba, que nos dice que esto es lo que nos entrega el banco de condensadores. Esto es lo que queda, por así decirlo. Vemos que hay un ahorro aquí también. En la forma gráfica nos demuestra que se consume mucho menos potencia reactiva. Muchos consideran a la potencia reactiva como un mal necesario. ¿Por qué? Si bien la potencia aparente es la total, la potencia activa es lo que se utiliza, la potencia reactiva cumple una función, y es que si no existiera potencia reactiva, los motores no encenderían, los transformadores no funcionarían. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva es quien genera el campo magnético que produce el funcionamiento de dichas máquinas. Entonces, uno no puede eliminar la potencia reactiva. Muchas veces piensan que la solución para bajar el factor de potencia, o perdón, tener un mejor factor de potencia es eliminar la potencia reactiva. Eso es falso, como te digo, la potencia reactiva permanece. Lo que pasa es que tú cambias el suministro de potencia reactiva. Ahora la potencia reactiva es mala únicamente cuando te entrega la red eléctrica. Quien te distribuye electricidad, cuando te la entrega esa empresa, ahí es mala. Pero la potencia reactiva realmente es utilizada, tiene su función. ¿Y cuándo es bueno? Cuando tú la generas empleando un banco de condensadores. Esa potencia no desaparece. Esa potencia solamente cambia
de suministro. ¿Ok? Si eso queda claro, entonces podemos seguir. Vemos aquí, por ejemplo, las principales cargas. Me dice que los motores asíncronos, motores convencionales, por ejemplo, cuando están apagados, tienen un factor de potencia de 0.17. Cuando están a un cuarto de su carga, tienen un factor de potencia de 0.55. Cuando están a mitad de carga, tienen un factor de potencia de 0.73. Cuando está a un 75% de su carga, tiene un factor de potencia de 0.80. Cuando está al 100% de su carga, tiene un factor de potencia de 0.85. Son valores aproximados. Aquí, por ejemplo, el otro lado me muestra lo que son las tangentes. Tenemos coseno y tangente. Operaciones trigonométricas. Pero vamos a simplificarlo un poco más adelante. Ahora tenemos con lámparas incandescentes, por ejemplo, el factor de potencia ya no es 0, algo, sino este frente el número 1. Como te decía, el ideal es que sea lo más cercano al número 1. Mientras más cercano al número 1, mejor. Y si es el número 1 igualito, entonces perfecto. Las lámparas fluorescentes tienen un factor de potencia de 0,5. Las lámparas de descarga tienen de 0,4 a 0,6. Hornos de resistencias eléctricas, aproximadamente 1. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Qué aparatos consumían energía, qué aparatos consumían una carga resistiva? Lámparas, hornos con resistencia, carga resistiva, ¿te das cuenta? Cuando es resistivo es bastante parecido al número 1, es demasiado cercano. Cuando es inductivo, empieza a tener estos decimales de acá, 0,85, 0,8, 0,9, 0,5, 0,7, 0,17, ¿ves? Ahí te puedes ir percatando también de los tipos de carga, ves que eso es importante. Vamos por el siguiente punto. Los bancos condensadores se pueden instalar de diferentes formas. Tenemos una instalación general, por ejemplo, vemos en la parte de arriba tenemos un transformador. Aguas abajo del transformador hay un interruptor. Y debajo del interruptor tenemos lo que viene a ser 4 motores. Entonces, el motor número 1, motor número 2, motor número 3 y motor número 4 pertenecen a esta instalación general de aquí. Y como puedes ver, arriba de todos ellos se encuentra un banco de condensadores. Esto es un diagrama unifilar. Tenemos un banco de condensadores arriba de los 4 motores. Entonces, una instalación general es cuando empleamos un banco de condensadores para diferentes motores. Solamente uno, pero para varios motores. Por otro lado, existen otro tipo de instalaciones y la ventaja que tiene la instalación general vendría a ser, por ejemplo, que no hay penalización por energía reactiva, ya que cumple su función de banco de condensadores. Es una solución económica porque solamente necesitas un banco de condensadores. Y la potencia aparente se ajusta a las necesidades de la instalación, o sea que funciona correctamente. Sin embargo, se puede mejorar. Vamos a ver cómo mejorarlo. Otro tipo de instalación, mira. Instalación por sector. Nuevamente tenemos aquí un transformador. Aguas abajo tenemos un interruptor. Y ahora tenemos, por cada 2 motores, tenemos un banco de condensadores. Estos 2 motores conforman algo llamado sector, algo llamado sección. Entonces, por cada sección tenemos un banco de condensadores. Banco de condensadores número 1, banco de condensadores número 2. ¿Ves? De esta manera, ahora ya es un poco más caro que el anterior, que la instalación general, pero es mucho más eficiente. En el caso, por ejemplo, de esa instalación de aquí, se limita a que este banco de condensadores funciona para los 4 motores. Pero si yo solamente empleo un motor o solamente empleo 2, entonces no cumpliría su función como debería ser. La cumple sí, pero no lo hace tan bien como podría hacerlo. En cambio, aquí es mucho más específico. Tenemos aquí un banco de condensadores por cada sector. ¿Ven? Es mucho mejor. Acá compensa mucho más lo que son las pérdidas de potencia, como te comentaba. Esas pérdidas de potencia que se realizan en forma de calor se pierde aquí porque, mira, la instalación general, el recorrido es mucho mayor. En cambio, en instalación por sector, el recorrido es mucho menor. Con recorrido me refiero a la distancia de las líneas de color rojo. Mira, aquí la distancia de las líneas de color rojo, que corresponden a la potencia, en este caso reactiva, es mucho más largo. En cambio, una instalación por sector es mucho más pequeño.
Y hay una solución incluso más eficiente que esta, y te vas imaginando cuál puede ser. Es una instalación individual. Por cada motor empleamos un banco de condensadores. De esta manera no hay penalización por energía reactiva tampoco. Y de un punto de vista técnico, es la solución ideal, la solución definitiva, por así decirlo, ya que la energía reactiva que se produce se encuentra en el mismo lugar en el que se consume. Por lo tanto, las pérdidas de calor, las pérdidas de potencia convertida en calor, se reducen muchísimo. Como puedes ver aquí, la potencia aparente representada por el recorrido de la línea roja es mucho menor. Entonces, este sistema aquí es el mejor que puedes instalar. Pero ojo aquí, debido a que tiene 4 bancos condensadores, es mucho más caro.